Bueno, testimonios, visiones, reflexiones, diferentes autores involucrados, ¿cierto?, en el denominado conflicto mapuche son los que interpretan este libro escrito por dos autores importantes, el libro llamado La Frontera, Crónica de la Araucanía Rebelde. Es una investigación periodística que presenta una visión panorámica de este tema tan controversial a veces que nos arrastra ya por varios años, varios siglos en nuestro Chile actual. Queremos conocer detalles de esta investigación, del trabajo que implicó recopilar datos, información, y es para eso que, como les decía, nos encontramos con sus autores. Comenzamos con Ana Rodríguez, bienvenida una vez más. Muchas gracias. Al canal 24 Horas. Muchas gracias. Y también con don Pablo Vergara, también autor de La Frontera, Crónica de una Araucanía Rebelde. Muchas gracias, buenas noches. Comenzamos con las mujeres. Ana, ¿cuánto les costó, cuánto les demoró llevar este libro? Un libro que es de Cataluña y de la UDP, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Diego Portales, en su colección Tal Cual. ¿Cuánto tiempo ocuparon en llegar finalmente al proceso final que vemos hoy plasmado en esta hoja? Empezamos a mediados del 2012 y terminamos publicando el libro a mediados del 2015. O sea, estuvimos 3 años en este trabajo y la verdad es que fue un trabajo que no fue exclusivo de investigación del libro. No estuvimos 3 años haciendo solamente esto, sino que fue un trabajo que compatibilizamos con nuestros trabajos del día a día, como reportero en un diario. Llamada Guerra de la Araucanía tampoco duró 300 años seguidos todos los días guerreando. Claro. No, siempre está pasando cosas allá, pero nosotros le quitábamos tiempo a la vida propia en realidad para poder ir hasta el lugar donde estaban pasando las cosas y poder ir a reportear allá. Pablo, el libro La Frontera, ¿en qué consiste cuando uno lo comienza a leer? ¿Son varias crónicas? ¿Es una investigación? ¿Es una recopilación histórica? ¿En qué consiste el libro? Es como un libro de viaje. Lo planteamos así, como un libro de viaje. Tuvimos la posibilidad, gracias a UDP, de las ediciones de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Diego Portales y Cataluña, de recorrer esto, de detenernos en los territorios, de conocer las historias un poco más a fondo, de dedicarle tiempo, porque generalmente por la pauta periodística, por la exigencia periodística, uno pasa rapidito. Es distinto cuando tú vas y te instalas un rato y empiezas a conversar. Ese ejercicio yo creo que fue muy interesante. Y como te digo, se planteó como un libro de viajes para recorrer las zonas donde estaban ocurriendo estas cosas y contar su historia. Y por eso hay citas a autores, a libros que se han escrito sobre esto, libros de historia, y harto diálogo con eso. Y ese es el libro, yo creo básicamente es un libro bien, me gustó mucho hacerlo. Es una investigación, Ana, que podríamos decir comienza con la construcción histórica del denominado conflicto chileno-mapuche, porque acá no hay un conflicto mapuche, hay un conflicto chileno-mapuche, es un conflicto que tiene dos partes, ¿cierto? No es solamente de un lado hacia otro, es un conflicto que tienen que solucionar también ambas posiciones. Ustedes comienzan con esa construcción histórica de lo que comenzó a llamarse esta cuestión mapuche. Claro, lo que hacemos es situarnos un poco en lo que nosotros llamamos la frontera, por eso el título del libro. La frontera no es solo el río Biobío, sino es una frontera que nosotros llamamos ideológica. Es este choque, esta complicación en la supervivencia, la convivencia, perdón, de dos grupos, o 3 grupos en realidad, de personas que se encuentran en una zona como la Araucanía. Estamos hablando de los mapuches, de los chilenos, de los colonos, de las distintas voces que se encuentran en este conflicto chileno-mapuche. ¿Por qué? ¿Por qué mencionas 3 grupos importantes? ¿Quiénes son? 3 grupos importantes, pero sí, yo creo que se pueden identificar dentro de las crónicas que escribimos voces desde distintos lugares. Obviamente los mapuches, hay distintos tipos de voces de mapuche, y también hay voces de chilenos, y también hay voces de los colonos que están instalados los terratenientes que están instalados en la Araucanía. No es casualidad el nombre, Pablo, la frontera, el Imperio Español reconoció al pueblo mapuche o al Estado mapuche en el Parlamento de Quilín, creo, y después es Ramón Freire en 1825 que ya como país independiente Chile, como lo conocemos hoy, nuevamente reconoce al Estado mapuche con el campamento de Tapigüe, si es que no me equivoco, 1825. Y luego algo ocurre que Chile parece que no cumple con su compromiso.
eso es parte de la historia, si eso es lo complejo. Hay un punto ciego bueno, nosotros no somos historiadores y tenemos el máximo respeto hacia aquellos, pero hay un punto ciego en cómo te enseñan la historia a ti en Chile, en los colegios, en los liceos, en que se pasa súper rápido. Cuando están contando la República, te dicen, no, y el viaducto del Mayeco, y la pacificación de la Araucanía, pero nunca se detienen a explicarte qué fue lo que pasó. Hay una cita que está en el libro que me parece súper interesante siempre, que es una que hace José Antonio Viragallo cuando es la Olimpiada en China, y se está haciendo un acuerdo en la Cámara de Diputados para condenar a China, si no me equivoco, por la ocupación del Tíbet, y él dice, no, sabéis que no hagan esto porque sería lo mismo que otro país nos criticara a nosotros por lo que hicimos en la Araucanía. Ese punto ciego yo creo que a veces aflora como aflora en esa cita. Efectivamente lo que tenías acá es un país que fue invadido, y que lo que estás teniendo ahora son los restos de eso. Nació ahí el problema que tiene el Estado chileno con la región, y ahora también se suma a un elemento que es súper importante y que por eso hace que esta demanda sea tan sofisticada y tan interesante para el Estado chileno, porque además es una demanda que habla contra el centralismo, contra la organización que tenemos del Estado, contra los niveles de democracia que tenemos, pone en tensión muchas cosas del orden que tenemos, y por eso fue que nosotros nos pareció tan desafiante escribir esto. Pablo, ¿por qué? Yo sé un poco la respuesta. Les contaba fuera de cámara que es un tema que me interesa bastante y que lo habíamos estado intentando concretar en varias ocasiones. La respuesta, me gustaría que ahondaras más en lo que dijiste, el mal llamado proceso de pacificación de la Araucanía. Claro, que en definitiva son varias cosas que ocurren ahí. ¿A los mapuches no les gusta llamar pacificación de la Araucanía? No, yo creo que a nadie le va a gustar, eso es un eufemismo. Pero sí se conoce en los libros de historia. Claro, así como hay políticos que dicen que, no sé, pues cuando dicen vamos a rectificar la frontera, rectificar la frontera e invadir al otro. Pero claro, es un punto ciego que no se te cuenta. Donde se cuenta muy bien, por ejemplo, es con los libros de Bengoa. Bengoa, por ejemplo, en su primer libro, de hecho, las fuentes que tiene son los partes de las compañías que entraban al territorio, que están en los archivos del Ministerio de Guerra. Y decía, pues, el destacamento tanto llegó con tantas cabezas de ganado, se quemaron tantas rucas. Es una guerra. En algunos aspectos, en algunos momentos, parece una guerra de exterminio. Una guerra de exterminio como la que hubo en el sur de Chile también, pues. Ahí se eliminaron pueblos originarios. Exactamente, sí. Sí, no hubo tanta guerra en realidad. Sí. No Ustedes también abordan, Ana, lo que es, por ejemplo, la firma del Tratado de 1969, el Tratado 69 de la OIT, que establece también la relación entre el Estado y los pueblos originarios. Llegan a esa firma o a ese convenio que es del 89, pero que Chile lo ratifica en el 2006, me parece, y bueno, que establece también las consultas previas. Hablan de este convenio que es una de las piedras angulares para comprender el conflicto. Sí, la verdad no ahondamos en un análisis del convenio 169, pero sí en las implicancias que empieza a tener para las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios de Chile. Yo creo que el hecho de que se haya ratificado tan tarde y que recién esté empezando a revolucionar un poco la forma en cómo entendemos el Estado, el 169 de la OIT, como por ejemplo en que se quiere hacer un Ministerio de Culturas, pero ese tema está entrampado o se ha demorado porque en este momento tiene que ser un Ministerio de las Culturas, tiene que haber una consulta de cómo se quiere hacer las cosas. Implica otra manera de mirar la relación entre el Estado y las personas que conforman ese Estado. Entonces, creo que más allá de los tratados en sí, es importante cómo empiezan a marcar hitos en la relación del pueblo mapuche y el pueblo chileno. Este libro, yo no lo he leído, está cerrado, por lo cual
Bueno, vamos a ver los comentarios que hay justamente en las redes sociales, en Twitter, porque ya están llegando algunos y la idea también es que participen y nosotros con la editorial tengo entendido que se pueda regalar a alguno de nuestros televidentes. Tanto Ana como Pablo están acá en directo y vamos a estar dialogando si alguno de ustedes quiere enviar algún comentario. Por ejemplo, hay uno ahí de... dice Marisa Carillán, dice, muy buena la aclaración que hicimos de conflicto chileno-mapuche. Son dos nacionalidades, o sea, dos naciones y una es preexistente. Claro, estaban los pueblos originarios antes de que llegaran los españoles. Esto es literalmente así. Cuando llegó el primer contacto entre españoles e indígenas parte con Cristóbal Colón. Yo hacía la aclaración que el libro está cerrado, Ana, porque ¿qué contiene adentro? ¿Es una prosa? ¿Es una serie de entrevistas? ¿Es una investigación con entrevistas? ¿Hay mapas? ¿Hay fotos? ¿Qué se encuentra uno con el libro ya cuando lo abre? Con todo eso. Bueno, es un libro de investigación periodística. Nosotros lo planteamos en formato de crónicas periodísticas, como crónicas de viaje. La idea de nosotros era hacer un panorama de los lugares, de los personajes que están involucrados, de los que nosotros en el camino nos fueron pareciendo más importantes, más relevantes, que presentaban discursos más profundos, con más densidad. Y aparte de las crónicas, intercalamos algunas partes que son testimonios en primera persona de personas que entrevistamos. Hicimos muchas entrevistas en terreno, hicimos muchas entrevistas en el sur, también en Santiago. Nos documentamos harto con libros de historia, entonces yo creo que es una buena mezcla de todos esos componentes y claro, está dividido en realidad en crónicas, son crónicas periodísticas. ¿Quiénes deberían leerlo, Pablo? Todos. Ojalá que todos, pero... Alguien que esté buscando, por ejemplo, conocer, entender el conflicto chileno-mapuche desde la raíz, alguien que quiera profundizar, alguien que quiera conocer diferentes opiniones. Bueno, todas esas personas que busquen eso, pero la gracia, creo yo, es lo que tratamos de hacer, y yo creo que en alguna medida nos resultó bastante, entregar el contexto. Es súper distinto cuando tú ves las cosas desde Santiago o a la rápida. Es muy distinto, es difícil de discernir los matices. Las cosas tienden a verse en blanco y negro a veces. La gracia de detenerse y aportar el contexto, decir, mira, lo que está pasando acá, hace 100 años pasó esto otro, qué sé yo, o contar el proceso, te da los elementos para que sea más rico, o más fácil tal vez este desafío de tratar de entender lo que pasa allá. Están llegando ya las preguntas. Yo no puedo poner el tablet porque si no molestaría ahí la cámara de Pablo. No te preocupes, pero yo lo leo. Yo sé nuestro amigo Soy Liguano, que no tiene problema, un amigo de la Ligua que siempre nos ve y participa. Estamos en directo y le pregunta a doña Ana, ahí directa la pregunta dirigida. En este estudio, análisis y testimonio, ¿existe alguna certeza o indicio que en algún momento deje de ser un conflicto? En algún momento, vamos a poner ahí también el tweet en pantalla pronto. ¿Existe alguna certeza o indicio que deje de ser algún conflicto en un futuro mediano, largo plazo? Bueno, yo creo que certezas hay escasas y atisbos también, porque yo creo que esto depende mucho de un cambio de mentalidad de parte de los chilenos, de parte del Estado chileno. Creo que en algún momento, por lo menos en este gobierno, hubo una intención inicial de comenzar a interiorizarse en el problema, a meterse en el tema. Estoy hablando de Huenchumilla. Con él creo que había como una intención política de resolver este tema, de buscar soluciones, de escuchar los distintas voces. Y cuando Huenchumilla presentó un informe de lo que había visto, lo sacaron. Entonces creo que más que un avance, había un retroceso en cuanto al diálogo. Creo que lo que se ha hecho no ha sido dialogante. ¿Crees que hay algún tipo de solución, Pablo? Yo creo que uno puede ser pesimista, sí, puede ser pesimista a esta altura, sí, porque una cosa que como muy bien dice la Ana, una cosa que a este conflicto hace mucho tiempo le falta es política, es una salida política, y yo creo que es algo que no está en la agenda. No está en las prioridades. Tampoco. Obviamente no está en las prioridades. No es algo que
¿cuánto tiempo se le dedica a esto? Si ese es el punto. O sea, hay muchos políticos, yo he hablado con varios, que siempre dicen, ¿sabes qué? Viragallo, por ejemplo, siempre decía, el gran vacío que tengo, la gran deuda que tengo es esto. Otros también, pero esto, insisto, obliga mucho a pensar de nuevo el país, a decir, oye, ¿sabéis qué? En 10 años vamos a ser así, en 20 años así, porque esto puede terminar muy bien como puede terminar muy mal. Hay una fracción, bueno, en el año 90 se crea lo que es el Consejo de Todas las Tierras, Aucán-Wilcamán, pero también años después hay un grupo que se radicaliza, que es la CAM, la Coordinadora Arauco-Mayeco. Es un grupo que opta, a diferencia de Aucán-Wilcamán, que va por el lado más judicial, opta por la violencia. ¿Tú crees también que podría radicalizarse el tema de la violencia en el conflicto mapuche, que dicho es un grupo también, no son todos los mapuches, no hay que meter siempre a todos en el mismo saco? Yo creo que efectivamente, bueno, es lo que has estado viendo, pero yo más que eso lo que diría es que cada vez falta más política, al darlo vuelta, política. Bueno, pero el político que puso una solución, lo decía Ana, lo sacaron de la moneda. Exactamente. O sea, del internet. Exactamente. O sea, Claro. pero a eso me refiero, una salida política a esto. Esa es la conclusión con que te quedas tú. Exactamente, porque si tú quieres que esto tenga otro final, y un final que probablemente nuestros hijos no van a ver, tendría que haberte puesto a trabajar ayer. Ujú. Y estamos atrasados. Yo creo que si bien hay un grupo que ha optado por la vía violenta, si uno se fija bien, políticamente hablando, yo creo que había más intentos desde el lado mapuche de buscar soluciones, de plantear salidas, de plantear propuestas políticas de autonomía o al menos diálogos, instancias de diálogos con el Estado chileno, y del otro lado no ha sido así. Entonces creo que ha habido una parte que sí ha sido más dialogante y que se tiende a resaltar solo esa parte de la Coordinadora Arauco-Mayeco, y seguimos hablando de eso cuando en verdad hay otros tipos de esfuerzos, digamos, que también se podrían considerar a la hora de hablar del tema. Entrevistan a colonos que es la contraparte un poco también del pueblo mapuche. ¿Qué impresión te dejaron? La gente que está siendo vulnerada, su seguridad, sus tierras, sus predios. Bueno, da la impresión de que se sienten bastante abandonados también por el Estado chileno ahí, un poco dejados a su suerte, bastante invisibilizados en cuanto a sus problemas. Yo me imagino que por eso vinieron los camioneros hasta Santiago. Sí, pues cuando los camiones pasaron por al frente de la moneda se empezó a hablar de esto, claro. El conflicto llegó a Santiago y fue noticia, sí. Hacia nuestro país. Claro. Todos dicen que siempre las soluciones vienen de Santiago hacia allá, y en la medida en que sea así no va a ser nunca una solución. Yo la otra vez escuchaba una declaración, no sé si ustedes la comparten también, de una de estas personas que llegó, de estos nietos ya de colonos, y decía, a ver, momento, yo entiendo que acá hayan tierras ancestrales, que el Estado las quiera devolver, pero ni siquiera yo, ni siquiera mi padre, ni siquiera, en este caso mi abuelo, llegó a esta tierra invitado también por el Estado de Chile. Claro. ¿Cómo se llegó a esa tierra? Podríamos hablar, y vamos a invitar quizás pronto a Pedro Cayuqueo, que es una de las personas que entiende también del tema, periodista también, para hablar. Varias veces lo hemos hablado. Pero algo de razón tiene también. O sea, ellos no se levantaron un día y fueron a... Ese es el problema que tienen en la región, como decía la Ana. Y eso además te construye una cosa que es muy difícil que se dé en otras regiones, que no haya una identidad común. Que lo dice por ahí un historiador, que cuando se hace un lanzamiento de un libro de historia regional, no sé, lo dice Jorge Pinto, Premio Nacional, cuando se hace un lanzamiento de un libro de historia regional en Coquimbo, en La Serena, termina en fiesta, pero en Temuco no, porque no hay una memoria común, no hay una... Hay tres grupos que uno se está articulando más ahora, que es el de los llamados colonos, pero efectivamente tú tienes ese problema, que es algo que el Estado no puede desentenderse de eso. Así como... porque claro, hay una parte en el libro, incluso lo sale diciendo un abogado, muy lúcido, cuando tú te encuentras con una generación de niños que en las comunidades están haciendo dibujos de helicópteros, de allanamientos, de la violencia, también te encuentras con una generación de chicos que están creciendo, viendo cómo sus abuelos están con recuerdo policial, cómo les queman las cosas, y de esa violencia no sale nada bueno.
Claro. Sí, esa es la tragedia de esto. Claro, Frida dice, llamar colonos a los chilenos que llevan muchas generaciones viviendo en Chile y es tratarlos de usurpadores, una falta de respeto. Colonos se entiende a los que llegaron a colonizar justamente esta región después de lo que fue la Guerra del Pacífico. Algunos de ellos también se llaman así cuando son los extranjeros. Que se entiende, se entiende. De hecho, uno va a la plaza de Temuco y hay un monumento donde hay un soldado, un mapuche, hay un soldado, un mapuche, hay, a ver, si es que está la machi arriba, hay un colono, que dice en la escritura colono, y al otro lado hay un miembro a ver, yo debo tener el monumento acá, si es que, pero yo creo que... Si es que me apuran. Lo que decía Lana recién, para volver un poco... yo creo que si hay algo en común que tienen los grupos que están allá, es la certeza de que las soluciones no vienen de Santiago. ¿No? No. ¿De dónde tienen que venir las soluciones? Yo creo que tienen que venir de Temuco, Directamente. Sí. Ahora, y ya para terminar, mientras encuentro, acá está el monumento. A ver, ahí está, me faltaba el español. Ahí está el dibujo. A ver si me pueden acompañar en pantalla. Está justamente lo que es el araucano, que es la figura caupolicán, tengo entendido. Está el militar, que representa la mal llamada pacificación de la Araucanía. Está el colono, que justamente es la persona que vino a sembrar la tierra, invitado por el Estado chileno. Y la macha, ahí están los diferentes representantes. Solamente para concluir ya, ¿cuál es la postura y este libro dónde va a poder ser encontrado? ¿Va a ser presentado nuevamente en la Feria del Libro que viene en los próximos días? ¿Dónde se puede conocer más detalles si alguien quiere dialogar con ustedes, por supuesto? Lo vamos a presentar en la Feria del Libro el miércoles 28 de octubre a las 20 horas. Van a estar en la presentación Fernando Pairicán, historiador, que también escribió el prólogo de nuestro libro, y Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia. Así que vamos a estar los cuatro, vamos a comentar el libro, vamos a poder conversar de nuevo. El libro se puede comprar en todas las librerías y quería aprovechar para agradecer a la editorial UDP y Catalonia con la colección Tal Cual, que nos permitió darnos el lujo de hacer este trabajo, que de verdad fue muy entretenido y muy enriquecedor para los dos. ¿Un libro con o sin IVA? Con IVA. Ya, pues, hay que seguir luchando ahí para que Seguimos se termine el IVA en los libros. Sí. Pues. Don Pablo, sus palabras. Muchas Al cierre gracias. vamos a... y gracias por el espacio, han sido muy generosos, tanto como la Escuela de Periodismo de la Portales y Catalonia. Fue una muy buena experiencia hacer este libro. Nosotros por ahí decimos que esto es un prólogo. A mí me gustaría pensar que el libro de repente va a ir creciendo con el tiempo. ¿Sí? Falta también sentirnos orgullosos de lo que es nuestra identidad como nación, y ahí hablo de los chilenos, de los españoles, de los mapuches, del mestizaje, de una nación que nació también de este cruce, de la mezcla del español con el indígena, el aborigen que estaba ahí en esta tierra. Y pasa mucho, el mexicano se siente muy orgulloso del azteca, el peruano, el inca ha venido reivindicándose cada vez más también la figura, de decir en Perú que uno es descendiente inca, es un orgullo. Pasa mucho en Chile que había gente que se cambiaba el apellido porque se sentía discriminado por ser mapuche. Pero yo creo que va a pasar, que eso en el futuro va a pasar. O sea, tú ves que ya hay la segunda generación ya no se siente... hay una cosa en común ahí en el libro, que es que mucha gente dice, ¿sabéis que a mí mis papás no me enseñaron la lengua porque les daba vergüenza que yo la hablara? No querían que fuera discriminado, que me humillaran, que me hicieran bullying. Bueno, hoy día sí, pues se está aprendiendo, hoy día hay más nombres, yo creo que se está reverdeciendo eso. Ahora, creo que es una tendencia. Un poco, y claro, empezaron a llegar ahora más comentarios. Teresa Viveros dice: el conflicto mapuche comenzó al finalizar la guerra de Arauco, cuando los mapuches fueron trasladados a reducciones, tengo entendido que es el término exacto. En una negociación o en una solución de un conflicto, Ana, ambas partes tienen que ceder también. ¿Tú ves la voluntad de ambas partes para entregar algo a cambio? ¿Una negociación, como se dice?
Sí, pero no sé si se trata de entregar cosas a cambio, sino de llegar a acuerdos, más que de transar cosas. De ceder Ujú. en alguna de sus posturas. Claro, sí, yo creo que ambas partes tienen que ceder algunas cosas. ¿Qué pasa o qué conclusión llegaron con lo que es la autodeterminación o la nación mapuche que se pretende instaurar de algunas personas también? Yo creo que la autodeterminación es un concepto que, si bien en el mundo mapuche hay diversas opiniones de cómo se deben llevar las cosas, la autodeterminación es un concepto que lo atraviesa transversalmente, o sea, están todos en la misma... Diferente a la autonomía, que eso ya más radical, que algunos dicen nosotros queremos ser autónomos. Sí. La autodeterminación, por ejemplo, es lo que tiene Isla de Pascua, con el Consejo de Ancianos que están autodeterminándose, pero siempre bajo las leyes de Chile. O sea, igual no es una autodeterminación propiamente tal. Ya. ¿Se aborda en el libro? La idea de ello es convertirse en una nación. Ya. Que sean reconocidos como nación, como pueblo. Y el Estado de Chile sea un Estado plurinacional. Exactamente. Lo mismo, Pablo, y solamente para terminar, para cerrar. Sí, bueno, es que es una negociación, claro, todo el mundo tiene que ceder, pero antes tenéis que plantear, yo creo que lo esencial sería plantearse, y por eso decía hace un rato que esta demanda es súper sofisticada y tensiona tanto el Estado chileno. Hay que fijarse un norte. O sea, ¿qué va a hacer el Estado chileno en los próximos, no sé, 50 años? Tú ves que de este tema no se habla, así como tampoco se habla de la desertificación, y claro, y se pierde tiempo, se conversa, ¿me entiendes? O sea, eso es... Viene... Señor. El informante con Juan Manuel Astorga, todo comienzo tiene su final, me tiran la oreja si me pasa, ustedes están viendo TVN, ya están las letritas, como se dicen. Doña Ana, muchas gracias por venir nuevamente acá, por llevar el tema, ¿cierto?, del IVA de los libros, siempre ahí con la bandera de lucha, y por hablar también de este tema importante. Tenemos la cita con Cayuqueo también presente ahí, para seguir abordando este tema mapuche, que es nuestro tema, es nuestra identidad, así que aquí por lo menos en este noticiero siempre va a estar presente. Bueno. Y los felicito Muchas a los colegas por este trabajo. Con Catalonia ahí el ganador, pues. Usted lo ven con ellos. Muchas gracias, y viene Juan Manuel también a hablar de los temas de El Informante. Muchas gracias.